Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a ese trabajo que vamos a presentar en conjunto, unos hablando y otros escuchando. El tema que vamos a presentar a mí me parece que es interesante. Ahora estoy buscando dónde tengo que apretar, porque mi hija lo hace todo muy fácil, pero yo... Ahora yo no lo encuentro. A ver, voy a parar. A ver, es que lo has puesto en pantalla completa. Ah, vale, vale. ¿Ves? Como tú sabes mucho. Calla, calla. Aquí. Ya está, ¿eh? Vale, vale. Muy bien, muy bien. Gracias, hija. Haz la presentación otra vez. Bien. El título que lleva es la enseñanza espiritual más antigua y esotérica de la historia. Es sobre lo que es la doctrina secreta, la cosmogonía, con el fin de intentar, con grandes rasgos, evidentemente, profundizar en aquello que quizás no está expuesto explícitamente en la doctrina secreta, pero que realmente nos está dando a entender una comprensión más profunda con el fin de levantar el velo que pueda existir entre nuestra mente abstracta y nuestra mente concreta. Entonces se nos dice, según la tradición unánime, Las estancias del Cian, un libro realmente maravilloso que yo supongo que habéis leído o ojeado por lo menos, es el libro, se nos dice, más antiguo de la historia. Pues este libro fue compuesto antes que la humanidad habitase este planeta, por seres que luego serían considerados los dioses por las mitologías. Occidente no tuvo conocimiento de ese libro hasta finales del siglo XIX a través de la princesa Elena Petrovna Blavatsky, quien afirmó haber accedido a una copia del original escondida en un monasterio del Tíbet. Las tablillas de las estancias están escritas en Sensar. Sensar es un nombre místico del lenguaje secreto sacerdotal, o sea, del lenguaje del misterio de los adeptos iniciados en todo el mundo. La señora Blavatsky desentrañó ese antiquísimo saber arcano empleando sus poderes psíquicos y sus conocimientos de ocultismo. También la señora Blavatsky nos comunica que estos son páginas de unos anales prehistóricos en el que se nos dice que es un manuscrito arcaico, una colección de hojas de palma impermeables a la acción del fuego, del agua y del aire por un procedimiento específico totalmente desconocido. Ya en esa primera página hay un disco de perfecta blancura destacándose sobre un fondo de un negro intenso. ¿Silvi? Ah, muy bien. ¿Lo veis? ¿Se ve? ¿Se ve, Silvia? Ah, muy bien. Hay en esa primera página un disco de perfecta blancura destacándose sobre un fondo de un negro intenso. En la página siguiente aparece el mismo disco, pero con un punto en el centro. Yo voy siguiendo. No veo los discos, no veo el diagrama, pero es igual. El primero representa al cosmos en la eternidad, es decir, lo que se nos dice en teosofía, Brahman, Dios, delimita su campo de evolución
en el que tendrá lugar todo el proceso de ese Manvantara. Pero esta circunferencia, ese disco, digamos, ese redondel, no está en ninguna parte, en absoluto, dentro de lo que es el espacio, pero como que actuamos o pensamos con una mente concreta, entonces se nos ofrece la posibilidad de entender algo mediante una imagen concreta que es la circunferencia. Aunque la verdad del ocultismo siempre nos dice que la circunferencia no está en ninguna parte, pero el punto del centro está en todas partes y en vuestro propio ser interno. El primer dibujo, representa al cosmos en la eternidad antes de volver a despertar la energía en reposo en el pralaya y esa emanación del mundo que va a surgir en sistemas posteriores. El punto que hemos mencionado en el disco hasta entonces inmaculado, limpio, espacio y eternidad en pralaya, indica precisamente la aurora de la diferenciación. Es el punto en el huevo del mundo, el germen interno, de donde se desarrolla o donde se desarrollará el universo, el todo, el cosmos infinito y periódico, germen que es latente o activo periódicamente y también por turnos. El único círculo es la unidad divina de donde todo, absolutamente todo procede y a donde todo vuelve. Su circunferencia, símbolo forzosamente limitado, por razón de la limitación de la mente humana, indica que la presencia abstracta y siempre incognoscible y su plano, el alma universal, aunque las dos son una. Al ser blanca, es decir, al resaltar sobre el fondo negro esa superficie del disco y del fondo que la rodea, muestra claramente que su plano es el único y absoluto conocimiento, aunque todavía opaco, brumoso, que el hombre puede alcanzar. Es decir, nosotros podremos llegar a alcanzar cuando el desenvolvimiento total de la conciencia real del ser divino que mora en nuestro interior esté totalmente desarrollada. En ese plano superior se originan las manifestaciones manvantáricas, porque es donde dormita durante el pralaya el pensamiento divino en el cual reposa oculto el plan divino de todas las cosmogonías futuras. En la vida una, eterna, invisible, omnipresente, sin principio ni fin, aunque periódica en sus manifestaciones regulares, entre cuyos periodos reina el oscuro misterio del no ser inconsciente y, sin embargo, conciencia absoluta, incomprensible y, sin embargo, la única realidad existente por sí misma. En verdad, un caos para los sentidos y un cosmos para la razón. Su atributo único y absoluto es ello mismo, movimiento eterno e incesante, y es llamado esotéricamente el gran aliento, que es el movimiento perpetuo del universo, en el sentido de espacio sin límites y siempre presente. Aquello que permanece inmóvil, no puede ser divino, pero de hecho y en realidad
Nada existe en absoluto inmóvil en el alma universal. Desde la aparición primera de los arquitectos del globo en que vive, la deidad es un nombre, se le atribuye a Madame Blavatsky cuando habla precisamente de esa deidad incognoscible que es el manifestado. Entonces ella le llama la deidad y lo iremos siguiendo hablando sobre la deidad cuando hablamos de la realidad una. Entonces, esta deidad no revelada fue reconocida y considerada bajo su único aspecto filosófico, el movimiento universal, la vibración del aliento creador en la naturaleza. Y el ocultismo sintetiza así esta existencia una y universal. La deidad es un fuego misterioso, vivo o moviente, y los eternos testigos de esta presencia invisible son la luz, el calor y la humedad, trinidad que abarca y es causa de todos los fenómenos de la naturaleza. Este movimiento intracósmico es eterno, es incesante, y el movimiento cósmico, es decir, el visible, lo manifestado, o sea, aquel que es objeto de la percepción, ese es finito y periódico. Por lo tanto, todo aquello que se manifiesta a nivel cósmico y es visible y al mismo tiempo es objeto de percepción, por lo tanto, es finito y es periódico. Como eterna abstracción es lo siempre presente, como manifestación es finito, tanto en la dirección venidera como en la opuesta, siendo los dos el alfa y el omega de las reconstrucciones sucesivas. El cosmos, el noumeno, no tiene que ver con las relaciones causales del mundo fenomenal. Es algo completamente distinto y abstracto. Solo refiriéndonos al alma intracósmica, al cosmos ideal en el inmutable pensamiento divino, podemos decir que jamás tuvo principio ni jamás tendrá fin. Por lo que hace a su cuerpo o organización cósmica, aunque no puede decirse que haya tenido una primera construcción o que haya de tener una última, sin embargo, a cada nuevo Manvantara puede considerarse su organización como la primera y la última en su especie, puesto que la evolución cada vez es en un plano más elevado y superior. La doctrina esotérica enseña lo mismo que el budismo y el brahmanismo y aún la cábala, que la esencia una, infinita y desconocida existe en toda eternidad, ya pasiva o ya activa y en sucesiones alternadas, armónicas y al mismo tiempo regulares. Ya también se nos dice desde hace largo tiempo en el poético lenguaje del Manú, el padre de la raza, el Manú, el arquetipo, llama a estas condiciones los días y las noches de Brahman. Este último, Brahman, está despierto o está dormido. Los filósofos de la más antigua escuela del budismo, que todavía
existe en el Nepal en nuestros días especulan únicamente sobre la condición activa de esta esencia, a la cual ellos llaman Svabhat y consideran como una necedad el teorizar acerca del poder abstracto e incognoscible en su condición pasiva. La doctrina secreta dice que tiene lugar una expansión de esa esencia divina de fuera adentro y de dentro afuera, con arreglo a la ley eterna e inmutable, siendo el último resultado de la larga cadena de fuerzas cósmicas puestas así en movimiento progresivo el universo fenomenal y visible. Tengo que beber porque grito demasiado y no me entero. Del mismo modo, cuando sobreviene la condición pasiva, tiene lugar una contracción de la esencia divina y la obra previa de la creación es gradual y al mismo tiempo progresivamente deshecha. El universo visible empieza a desintegrarse, sus materiales se dispersan y aparecen solitarias tinieblas, y es lo único que incuba una vez más sobre la faz del abismo. Empleando una metáfora de los libros secretos que explican la idea de un modo más claro, una expiración de la esencia desconocida produce el mundo y una inhalación es causa de que el mundo desaparezca. Este proceso ha tenido lugar en toda eternidad y nuestro universo presente es solamente uno de la serie infinita que no ha tenido principio ni tendrá fin. Veamos ahora una serie de símbolos cuya interpretación esotérica contiene, sin embargo, muchas cosas que hasta la fecha han permanecido prácticamente por completo desconocidas para muchos de los eruditos occidentales. La primera figura es un disco sencillo, una circunferencia que resalta sobre un fondo negro, una circunferencia cuyo interior es blanca. La segunda representa en el símbolo arcaico un disco con un punto en el centro. La diferenciación primera en las manifestaciones periódicas de la naturaleza eterna, sin sexo e infinita, el espacio potencial en el espacio abstracto. En su tercera etapa, el punto se transforma en un diámetro. Entonces, simboliza una madre naturaleza inmaculada y divina en el infinito absoluto que lo abarca todo. Ya lo dice la frase oculta, que de la circunferencia no se pasa. Por medio del tercer símbolo, el círculo dividido en dos por un diámetro horizontal, se daba a entender y se da a entender la primera manifestación de la naturaleza creadora, todavía pasiva por ser femenina.
Más adelante, en otra ocasión, me gustaría explicar y aclarar ese concepto de la naturaleza creadora todavía pasiva y por ser femenina. La percepción vaga que el hombre tiene de la procreación es femenina porque el hombre conoce a su madre más que a su padre. Esta es la causa por la que las deidades femeninas fuesen más sagradas que las masculinas. En principio, evidentemente, es la madre la que emerge, llamada pues Mula Prakriti, la materia raíz del espacio, que es femenina y que trae consigo el aspecto masculino, que se le llama también el padre. Pero en fin, eso sería para otro tipo de conferencia, para poderlo desgranar, que me parece que es tan interesante que todo estudiante tiene la necesidad y yo diría la obligación de bucear con seriedad en todo ese contenido. Pero vayamos hacia adelante. La naturaleza, por tanto, es femenina, eso es fundamental y hasta cierto grado objetiva y tangible, y el principio espiritual que la fecunda está oculto, añadiendo a esa línea horizontal en el círculo una línea perpendicular, se formó la Tao, una T. La T es la más antigua forma de letra. Tal fue el sentido de la tercera raza hasta el día de su caída simbólica, esto es, la separación de los sexos, efecto de la evolución natural, cuando la figura se convirtió en la vida asexual, modificada o separada, un símbolo o jeroglífico doble. Con las subrazas de nuestra quinta raza, vino a ser en simbología el sac. De la palabra sac se derivan sagrado, sacramento, palabras que han venido a ser sinónimas de santidad de las razas primeramente formadas. Más adelante se cambió en el emblema de la vida egipcio y más tarde en el signo de Venus. Aparece luego la esvástica, según las ideas populares, la cruz jaina, el martillo de Thor y en la actualidad la cruz hermética. Cuando el diámetro horizontal se cruza por uno vertical, el símbolo se convierte en la cruz mundana. En ese punto, la humanidad ha alcanzado su tercera raza raíz. Este es el signo que representa el origen de la vida humana. Cuando desaparece la circunferencia y queda únicamente la cruz, este signo simboliza que la caída del hombre en la materia se ha realizado ya y comienza la cuarta raza, es decir, la Atlante. La cruz, dentro de un círculo, simboliza el panteísmo puro. Panteísmo es la doctrina filosófica según la cual Dios es consustancial al mundo, es decir, considera a la naturaleza entera como expresión de la divinidad. La cruz no inscrita viene a ser fálica. Todos los mismos y además otros significados que la Tao inscrita en un círculo aparece más adelante el martillo de Thor, llamado cruz jaina o simplemente esvástica dentro de un círculo. La esvástica es la cruz
de 4 pies en la filosofía esotérica es el diagrama más mítico y antiguo. Es el originador del fuego por la fricción y de los 49 fuegos, porque evidentemente los 7 planos multiplicados por 7 pues nos dan los 49 fuegos de todo el proceso de la manifestación manvantárica. Y ese fuego es la fricción de ese girar constante de esa cruz. Y estas paletas que van hacia arriba, esto es fuego vibrante, fuego puro, creado por la fricción. Su símbolo fue impreso en el corazón del Buda. Tenía aquí un Buda presente, pero no se lo he dado a mi hija, con la cruz jaina pintada en el pecho. Pero bueno, os lo digo y vosotros ya lo podéis imaginar. Su símbolo fue impreso en el corazón del Buda y por esto se ha denominado sello del corazón. Se aplicó sobre el pecho también de los iniciados después de la muerte de estos y es objeto de la más respetuosa mención en el Ramayana. Esa cruz se ve grabada en todos los templos de roca y edificios prehistóricos de la India. Cuando veáis algún templo en la India, veréis esa cruz por todas partes. Ya es tan antigua como el mundo, porque ese Manvantara lo heredó del anterior. Por lo tanto, esta enseñanza es tan antigua o más antigua que el mundo en el que estamos viviendo. En el símbolo del budismo esotérico, finalmente, y en el ocultismo, es tan sagrada como nosotros, para nosotros, como lo es la tetractis pitagórica, la cual es verdaderamente el doble símbolo. La cruz esvástica figura a la cabeza de los símbolos religiosos de todas las naciones antiguas. En la forma más antigua del signo de la cruz, porque precisamente es el que se traza en la frente de los jóvenes budistas y estaba en uso de los brahmanes antes de la más remota antigüedad. El símbolo esotérico del Kali Yuga es la estrella de 5 puntas invertida, con sus 2 puntas, cuernos, mirando hacia arriba. Es el signo de la hechicería humana, posición que todos los estudiantes entendidos en ocultismo reconocen como de la mano izquierda y empleada en la magia ceremonial. Es injusto que nos consideren como ateos a los teósofos ocultistas, budistas y advaitines. Aunque no seamos todos filósofos, por lo menos somos lógicos. Fundamos nuestros argumentos en el discernimiento. Veamos qué es o quién es para Brahman. Literalmente nos da a entender que es superior a Brahman, es decir, lo absoluto, la realidad sin atributos y sin segundo, el principio universal, impersonal, innominado. También el supremo principio eterno, omnipresente, infinito, inmutable, inconcebible e inefable. El único todo absoluto, la única absoluta realidad. Aquello, como dicen los hindúes, lo supremo y eternamente inmanifestado, que antecede a todo lo manifestado, causa sin causa del universo, raíz sin raíz de todo lo que fue, es y será.
desde luego que para Brahman no es Dios, por la razón de que no es un Dios. Como dice el Mandukya Upanishad, es aquello que es supremo y no supremo. Es supremo como causa y no supremo como efecto. Es como realidad sin segundo, el omni-inclusivo cosmos con K, o mejor dicho, el infinito espacio cósmico con C en el más elevado sentido espiritual. Para nuestros sentidos y para la percepción de seres finitos, aquello es no ser, en el sentido de que es la única y absoluta seidad, porque en ese todo se halla oculta su eterna y coetánea emanación o radiación que, convirtiéndose periódicamente en Brahma, es decir, la potencia masculina femenina, se despliega transformándose en el universo manifestado en el que nos hallamos. El espíritu o conciencia y la materia son los dos símbolos o aspectos de Brahma, lo absoluto, que constituyen la base del ser condicionado, sea subjetivo o sea objetivo. Considerando, pues, esa triada metafísica como la raíz de la cual procede toda manifestación, el Gran Aliento toma el carácter de ideación precósmica, pues Él es la fuente y origen de la fuerza y de toda conciencia individual y provee de inteligencia directora el vasto plan de la evolución cósmica. Por otra parte, la sustancia raíz precósmica Mula Prakriti es el aspecto de lo absoluto que sirve de fundamento a todos los planos objetivos de la naturaleza. Así como la ideación precósmica es la raíz de toda conciencia individual, así también la substancia precósmica es el substratum de la materia en sus varios grados de diferenciación. Por todo lo dicho, podemos ver, eso sí, con mediana claridad, que el contraste de estos dos aspectos de lo absoluto es esencial para la existencia del universo manifestado. Separada de la sustancia cósmica, la ideación cósmica no podría manifestarse como conciencia individual. Solo por medio de un vehículo de materia surge esta conciencia como yo soy yo, siendo necesaria una base física para enfocar un rayo de la mente universal a cierto grado de complejidad. A su vez, separada de la ideación cósmica, la sustancia cósmica permanecería como abstracción vacía y ninguna manifestación de conciencia podría seguirse. El universo manifestado, por lo tanto, está informado por la dualidad, la cual viene a ser precisamente la esencia misma de su existencia como manifestación. Así como los polos opuestos de sujeto y objeto, de espíritu y materia,
son tan solo aspectos de la unidad una en la cual están sintetizados, así también en el universo manifestado existe algo que une el espíritu a la materia, que une el sujeto al objeto. Ese algo, ese misterio, eso que une, este algo desconocido es llamado Fohat. Es llamado Fohat por los ocultistas. Es el puente por el cual las ideas que existen en el pensamiento divino pasan a imprimirse sobre la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. Hace muchísimos años yo le puse un nombre, realmente me dije a mí mismo, tal como se describe en la doctrina secreta el proceso de inscribir las leyes de Dios en la naturaleza, eso parece que sea la pluma de Dios. Entonces me dije a mí mismo, ya sé lo que es Fohat. Fohat es la pluma de Dios. Evidentemente no estaba mal encaminado, porque la traducción de Fohat es la luz de Dios. La transformación o la traducción de Fohat es la luz de Dios. No estaba mal enfocado, pero realmente me quedaba corto en la definición de lo que representa Fohat cuando se nos dice que es el pensamiento divino que pasa a imprimirse sobre la sustancia cósmica como leyes de la naturaleza. Así que Fohat es pues la energía dinámica de la creación cósmica o considerado bajo su otro aspecto es el medio inteligente, el poder directivo de toda la manifestación por medio del Dian Shoans, los arquitectos del mundo visible. Démonos cuenta que la labor que realmente realiza Fohat cuando inscribe el poder de Dios en la naturaleza. Así, del espíritu o ideación cósmica viene nuestra conciencia. O sea que nuestra conciencia no es algo banal, es algo realmente extraordinario que viene de la misma fuente de la raíz de Dios. Es esa conciencia de la sustancia cósmica, los diversos vehículos en que esa conciencia se individualiza y llega al yo personal, a la conciencia de sí mismo o conciencia reflexiva en la que nosotros nos encontramos como estudiantes de teosofía, realmente si verdaderamente buceamos en el contenido de esta enseñanza. Fohat, en sus manifestaciones varias, es ese eslabón misterioso que une la mente a la materia y al mismo tiempo es el misterio vivificador que electrifica cada átomo para darle vida. Démonos cuenta realmente qué enseñanza tan profunda y maravillosa que viene de los planos superiores a través de este anexo de Fohat con el inmanifestado y que Fohat está en todos los átomos de la naturaleza y que por lo tanto también se nos dice en teosofía que está en nosotros. Ese gran poder de Fohat está también en el ser humano. La doctrina secreta enseña sobre el desarrollo progresivo de todo, tanto mundos como átomos, y ese extraordinario desarrollo no tiene ni principio concebible ni un final imaginable. Nuestro universo es solo uno de un infinito número de universos, todos hijos de la necesidad, porque se vincula con la gran cadena cósmica de universos, siendo cada uno efecto con respecto a su predecesor y causa en cuanto a su sucesor.
La doctrina secreta es el conocimiento que estuvo oculto durante millones de años, millones de años. El origen parece ser es Lemur, lo que significa 19 millones de años atrás. Después fue transferido a los atlantes. Cuando la Atlántida se hundió, ellos, los iniciados, llevaron algo de la enseñanza a la India. En cuevas y en monasterios mantuvieron en secreto la enseñanza. Esta enseñanza era propiedad y es propiedad de los grandes iniciados. Ellos querían darla a pequeñas dosis a la humanidad para que ésta creciera intelectual, física, espiritual y éticamente al mismo tiempo. Eventualmente, una pequeña parte de esta enseñanza fue condensada en un libro llamado Doctrina Secreta, libro difícil de asimilar, que no se digiere fácilmente. Hay que trabajar muy duro para poderlo entender. Estoy plenamente convencido de que estamos dándonos esta enseñanza nosotros mismos a pequeñas dosis, porque hemos comprendido que la teosofía bien asimilada creará en todos nosotros algún tipo de energía, entusiasmo y empeño. Para algunos de nosotros, la juventud hace tiempo que pasó, pero cuando estamos atentos, podemos vernos reflejados en los jóvenes de la nueva era que se esfuerzan en aprender, poniendo sus vidas física, emocional y mental en forma, dispuestos a prosperar, acercándose pasito a pasito al mundo interno, desconocido, donde el yo superior nos espera a todos con los brazos abiertos. Tanto los mayores como los jóvenes debemos prestar mucha atención al desarrollo espiritual desde el principio y poner todo nuestro entendimiento que todo el universo, incluyéndonos, está progresando. Es como un gran río que se lo lleva todo hacia el océano. Entremos en este río, progresemos con él y seguro que a su debido tiempo encontraremos en ese gran océano de vida el éxito y la belleza final. Todo el orden de la naturaleza evidencia una marcha progresiva hacia una vida superior. Esto no es un dogma o doctrina. Inmediatamente sentimos que estamos desplegando, yendo a algún lugar. El viaje está predestinado para llegar a ser, al final, digamos, como una radiación solar. Estoy en la recta final de esta exposición, pero no quiero terminar sin antes decir que todos los temas esotéricos, abstractos y metafísicos son reales para aquellos que tienen acceso a ellos. Y son prácticos también para aquellas personas que tratan de aprender y entender. Un ser humano es un microcosmos. Al conocer algunos detalles sobre el macrocosmos, se le encienden algunas áreas de su ser y acelera su evolución. ¿Cuál es el beneficio de entender acerca de esquemas, cadenas, rondas y razas raíces? El beneficio y el valor práctico emergen de nuestra mente si entendemos la ley de cómo es arriba, es abajo. ¿Qué significa esto? Al conocer
el cosmos, la creación y la constitución del cosmos, una persona ilumina su propio ser. La teosofía, a través del libro El sistema solar de Arturo Powell, nos ofrece el diagrama del sistema solar, muy similar a la bellísima flor margarita, en cuyo centro se halla el logo solar y anexados a él los 10 pétalos llamados esquemas, y en cada pétalo o esquema sus 7 cadenas. Actualmente nos hallamos en el tercer esquema llamado Tierra y en la cuarta cadena. En esa cuarta cadena, que es la nuestra, en la que estamos viviendo, comienza en el mental inferior y entra en contacto con el plano físico denso. Este es el descenso a la materia, el punto más bajo del sistema solar. Actualmente estamos iniciando la ascensión, una vez más, hasta que la vida planetaria llegue a la séptima cadena y termina una de sus largas encarnaciones a través de las 7 cadenas o de un esquema, para empezar de nuevo en el esquema de Júpiter, el próximo esquema en el que la vida se va a manifestar. Por tanto, en la actualidad, el sistema solar tiene 70 planetas que pueden considerarse en posesión de una ubicación definida en el espacio, o girando en torno a nuestro Sol, o dependiendo de algún modo de este. En otra ocasión, como he dicho antes, me encantará hablaros explícitamente del contenido de la siguiente tabla, que es la siguiente. Para terminar, 7 periodos globales son iguales a una ronda. 7 rondas son igual a una cadena. 7 cadenas es un esquema evolutivo. 10 esquemas de evolución representa nuestro sistema solar. Realmente es magnífico cuando empieza uno a bucear seriamente en la cosmogénesis, porque al principio no nos dice nada, pero a medida que vamos entendiendo, una cosa nos lleva a otra y en nuestra mente, corazón, va haciéndose la luz y vamos viendo con claridad, más o menos mediana, el proceso de esa manifestación en que el plan divino delimita su campo de evolución en el espacio, ese espacio infinito que no podemos ni imaginar que representa, para que el Dios manifestado nos lo presente en una circunferencia y nos diga: de la circunferencia no se pasa. Esa circunferencia, nos dice también después, no está en ninguna parte, y el punto de donde surge la vida está en todas partes y por lo tanto está en cada uno de vosotros y en mí mismo. Muchas gracias.